Recibimos a Juan Cáceres Troche, trabaja desde el IPS Central con el tema también de las ambulancias, otro tema bastante polémico realmente. Vamos a ver si Juan ya está disponible para conversar con nosotros. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Janet, también a los compañeros ahí en piso. Bueno, el tema del momento le decíamos aquí al economista Luis Freitas Bogarín sobre el tema de la cantidad de denuncias por la falta de ambulancias para los asegurados. Recordábamos el fin de semana se da el fallecimiento de una paciente porque no pudo ser trasladada a tiempo hasta el Hospital Central. Aparentemente hay una solución definitiva, según nos está comentando el economista. El señor Freitas, si puede comentarnos qué se va a hacer para tratar un poco de subsanar este problema tan grave. Sí, desde el Consejo hemos analizado el grave problema de la falta de ambulancias y estuvimos revisando históricamente cómo se manejó la flota de ambulancias y fracasamos en el servicio de mantenimiento de las ambulancias por el hecho de que el sistema de mantenimiento no tuvimos buenos resultados. Se han licitado a empresas y a talleres de la capital que no nos han dado resultados positivos. Gran parte de las ambulancias también están por el interior del país, que en muchas circunstancias, por ejemplo, y dar un dato, la ambulancia de Jovenado tenía que venir hasta Asunción para hacer mantenimiento, que es un despropósito. Entonces el Consejo resolvió hacer un llamado de servicio de talleres, de mantenimiento, a empresas, a talleres que tengan la habilitación de las marcas de cada ambulancia. Por ejemplo, en el caso de Renault, tienen que ser talleres que tengan la autorización de la marca para dar el servicio a las ambulancias. Y tienen que tener coberturas en las cabeceras departamentales también, porque el problema es el mantenimiento. Tenemos aproximadamente 120 ambulancias y un promedio casi 65 a 70 están con problemas mecánicos. Y consideramos que si le damos a los talleres autorizados por cada marca, ya sea Mercedes, ya sea Hyundai, ya sea Renault, vamos a tener un resultado positivo y vamos a levantar gran parte de la flota que hoy está con problemas de mecánicos y que también mirando hacia atrás hemos notado que los repuestos que le ponen a las ambulancias son repuestos de origen chino o que no son de la marca original. Entonces estamos pidiendo repuestos originales y talleres autorizados. Mientras tanto, lo que se va a hacer ahora es alquilar ambulancias con un monto predeterminado. Nosotros hicimos un llamado, el Consejo de Administración del IPS hizo un llamado para 40 a 60 ambulancias a un costo de 75.000 millones de guaraníes a 5 años, una modalidad de alquiler que hubo mucha reacción por parte de medios de comunicación y eso se ha dado de baja para una reformulación. El hecho de comprar, personalmente, el hecho de comprar unidades, creo que mirando de vuelta hacia atrás y la experiencia que tuvo el IPS y otras instituciones, no hemos tenido resultados positivos. Prácticamente al año y medio, al año, gran parte de las unidades están con problemas mecánicos y sobre todo el problema de mantenimiento, uno de los problemas principales que se tienen en este tipo de problemas. ¿Se va a reflotar entonces ese plan de alquiler? Y particularmente estoy presentando al Consejo un sistema de llamado de ambulancias donde se pague por kilómetro. Es decir, tenemos que tener, si licitamos entre 40 y 60 ambulancias, dependiendo del presupuesto, nosotros mi intención es de tener una modalidad de pago por kilómetro, donde la empresa o el oferente invierta en ambulancia, totalmente equipado con todas las exigencias correspondientes, que pongan el chofer, combustible, mantenimiento, todo a cargo del oferente. La ambulancia tiene que estar 24 horas al servicio de la gente, al servicio del IPS. Y el IPS pondría solamente
paramédicos que acompañarán a la ambulancia. Juan. Es una modalidad que creemos que va a funcionar. El oferente tiene que tener 24 horas, tiene que tener unidades de reserva para poder dar el apoyo en caso de que caigan las ambulancias. Estamos estudiando y viendo una modalidad nueva que solucione el problema. ¿Para qué vamos a cometer el mismo error que se cometieron en administraciones anteriores, dando un pésimo servicio? Entonces, mirando a una solución, estamos trabajando en esa dirección. Sí, te escucho, Mercedes. Sí, para trasladarle justamente a don Luis la consulta. ¿Cuántas son las ambulancias que están operativas en este momento? ¿Cuántas? No te escuché la... ¿Cuántas aproximadamente... Sí, aproximadamente ¿cuántas aproximadamente ambulancias 40, tiene IPS ahora? Aproximadamente 120 ambulancias. ¿Y en desuso? Y 40 están en funcionamiento, casi 70 a 60 están... 70 más o menos están con problemas mecánicos. ¿Y cuántas son las ambulancias que necesitaría el Instituto de Previsión Social tercerizar para que el servicio esté impecable, excelente? Nosotros en un principio tenemos un plan de contingencia que es el de reparación de gran parte de las unidades que tenemos con problemas mecánicos, que es a través de un llamado que está en curso ahora para empresas o talleres que tengan la autorización de la marca, ya sea Mercedes-Benz, Hyundai y Renault. Talleres oficiales, creo que hay ¿verdad? una primera. Talleres oficiales que tengan el servicio en todo el país, para que realmente ellos garanticen también los servicios mecánicos, no que salga el taller y a los 15 días esté de vuelta sobre taco. Así mismo, una parte se va a reparar y se va a poner nuevamente en uso y la otra parte es la que se quiere tercerizar para que hayan más ambulancias. Sí, queremos, esa es la intención inmediata. Estamos terminando el proyecto de esa modalidad que creemos que va a ser mucho más efectivo para darle un servicio a los asegurados como corresponde. Y don Luis, ¿qué pasó con esta ambulancia en la zona de Fernando de la Mora? Porque como bien decía, no cometer el error de las administraciones anteriores, más que error sería negligencia ya a esta altura, en donde hay muchos hospitales que denuncian o que por lo menos por escrito comunican que la ambulancia no funciona y eso toma demasiado tiempo o mucha burocracia hacer efectivo el arreglo de estas ambulancias. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre esto. Niños, adultos inclusive, que mueren por falta de traslado. Desde el Consejo estamos muy en conocimiento de esta debilidad que tenemos con las ambulancias y hoy me acaba de informar el director de la UOC del IPS de que en esta licitación para la reparación inmediata de las ambulancias hubo un reparo de una de las empresas que históricamente nos presentó, nos dio el servicio de mantenimiento, una protesta en contrataciones públicas. Acá nosotros estamos tratando de innovar, estamos tratando de solucionar problemas y no cometer los mismos errores de anteriores, como en este caso, que una empresa que no estaba cumplió tercerizado este con servicio nosotros, de Fernando de la Mora, de esta nena que tenía que ser socorrida. Tengo entendido que son unidades del IPS. Pero que no funcionaban. Y como le estoy diciendo, tenemos un gran déficit en la parte de mantenimiento. Hasta hoy no tenemos talleres autorizados, contratados por el IPS, por una protesta que tenemos en el pliego. Y las que están prestando el servicio son muy, a mi entender, no cumplen con su función, porque no garantizan el servicio. Nosotros en esta licitación que queremos adjudicar lo antes posible, estamos exigiendo la garantía por el trabajo por lo menos de 3 meses para el funcionamiento con respuestas originales. Sí, y el equipamiento de estas ambulancias, hay algunas más equipadas que otras, ¿verdad? Claro, están las ambulancias que tienen equipadas para servicios normales y otras que son para terapia intensiva. ¿Y cómo se seleccionan Son estas dos ambulancias? tipos. ¿Cómo, de acuerdo a la necesidad de enviar a cada centro asistencial una más compleja o menos compleja?
Y hay un centro de prestación de servicio de ambulancia, que es la que de acuerdo al pedido se determina qué unidades van a cada prestación. ¿Qué presupuesto manejan para el mantenimiento y compra de ambulancias? Nosotros para la modalidad de alquiler, esta que estamos queriendo hacer el llamado de aproximadamente 75.000 millones de guaraníes en 5 años. 5 años de servicio, de 40 a 60 unidades. Eso va a depender mucho también de que los oferentes estén interesados y que no tengamos protestas dentro del proceso. Un poco difícil que es de contrataciones públicas, ¿no? Porque la necesidad para nosotros nos supera y Dios quiera que no tengamos esa chicanería también de algunos proveedores que estén divulgando y también en cierta forma protestando con tal de parar el proceso de adquisición. ¿Y hay muchas empresas que quieren ofrecer este servicio, don Luis? Nosotros desconocemos porque es una modalidad nueva. Creo que va a ser como una inversión para el sector empresarial, aquellos que prestan el servicio de transporte. ¿Sabe por qué le digo? Porque en realidad sí hay empresas que prestan este servicio tercerizado, pero esta cantidad de ambulancias no sé si tienen, ¿verdad? O sea, la empresa privada tendría que comprarlas primero. Y claro, lo que sí vamos a exigir que esas ambulancias, esas unidades estén 100% al servicio del IPS. Porque si son empresas de una flota que prestan servicio, como pasa ahora, alguna empresa que tienen asegurados o tienen prepaga, medicina prepaga, normalmente ¿a quién se le va a dar prioridad en el caso que se necesite? Un tema que hemos discutido y nosotros no podemos, con la necesidad que tenemos, no podemos estar compartiendo el servicio con nadie. Si queremos ambulancias que estén 100% al servicio exclusivas del IPS del asegurado. Y las ambulancias necesitan un equipo médico que acompañe el traslado del paciente. ¿Eso correría por parte de IPS o también del servicio tercerizado? La intención de mi parte, por eso todavía no se aprobó en el Consejo, es de que el IPS provea a los paramédicos que cumplan ese servicio, porque es un tema mucho más complejo y creo que tenemos ese personal capacitado para hacer ese trabajo. O sea, el chofer y la ambulancia con el equipamiento requerido sería parte de esta licitación que usted habla. Combustible, mantenimiento, seguro, completo. Nosotros no quitamos el estrés de controlar que nos roben combustible, que no cumplan, tienen que cumplir 100% y también tener todas las garantías para garantizar la cobertura. Eso por lo menos es una posición mía, todavía no vino al Consejo, claro, que es lo que se va a tratar próximamente en forma inmediata. ¿Se tiene un cálculo promedio de lo que cobraría este servicio por kilómetro? Nosotros tenemos un presupuesto y de acuerdo a ese presupuesto cada empresa licitaría y nosotros no podría decirle cuánto, pero más o menos pensamos que alcanzaría entre una media de 40 a 60 unidades 40 a 60. Con ese presupuesto. De los cuales... A 60. Más las ambulancias que pensamos levantar, claro, que están con problemas de repuesto, que están con problemas de mantenimiento, que vamos a recondicionar, sí. O sea que en promedio tendría IPS 100 ambulancias disponibles. Un poco, sí, queremos por lo menos recuperar gran parte de las que están con problemas mecánicos y adquirir entre 40, porque hay una cantidad mínima y máxima, y de acuerdo hasta dónde nos llega el presupuesto. Por supuesto que si es un monto muy elevado, el Consejo se reserva el derecho de no adjudicar también, ¿verdad? Esa es una potestad que tiene el Consejo. Pero la idea es de sacar esto lo antes posible. Pero quiero aclarar también de que nosotros no podemos hacer una contratación directa sin licitación, no podemos comprar sin licitación, claro, no podemos contratar a un servicio de reparación
de talleres especializados sin una licitación, porque eso la ley nos exige. Ahora, don Luis, ese proceso. También sabemos que ese proceso toma tiempo. ¿Cuánto tiempo se calcula que va a tomar desde el llamado a licitación hasta la adjudicación misma, inclusive con el desembolso? ¿Y qué hace IPS mientras? Nosotros tenemos este llamado para levantar estas ambulancias, que es la que hoy me informaron que hay una protesta. Si nosotros queremos prestar un servicio tercerizado, tenemos que llamar a una licitación. Por ejemplo, una de las empresas que están prestando el servicio en el sector privado, si queremos contratarla a ellos, tenemos que hacer sí o sí un llamado. No tenemos otra alternativa que hacer llamado, y todo llamado implica tiempo, implica todo el proceso que la ley determina. Sí, no por eso justamente. Mientras, ¿qué se hace? ¿Con qué servicio de ambulancia cuenta IPS? Y lo que nosotros estamos tratando internamente ahora es tratar de acondicionar en los talleres la mayor cantidad de ambulancias, de tal forma que las existentes funcionen. Y también tenemos el apoyo del Ministerio de Salud, con las unidades del Ministerio de Salud también, que nos están ayudando. Ese es un punto interesante, porque también es una relación prácticamente sin antecedentes, porque anteriormente ese servicio no se prestaban, ¿verdad? O sea, las ambulancias del Ministerio de Salud por lo general no trasladaban pacientes de IPS, sin embargo ahora lo hacen, es un nuevo convenio eso. Y nosotros estamos trabajando muy de cerca con el Ministerio de Salud en a nivel país, en lugares donde hay hospitales del IPS y no del Ministerio de Salud. Estamos haciendo por convenio un trabajo. Yo creo que el tema de salud es un tema muy importante que tenemos que trabajar en forma conjunta, porque las necesidades sobrepasan a cualquiera de las instituciones, tanto al IPS como al Ministerio de Salud. Y creo que la única forma de llevar adelante un plan de salud es trabajando en coordinación y en forma conjunta. Totalmente. A través de un convenio. Creo que es la mejor forma de encarar el tema de salud. No sé si es su área, don Luis, pero le quiero consultar de todas maneras cómo funciona el sistema de alerta a las ambulancias, ¿verdad? ¿Forma parte del equipamiento? ¿Es un software? ¿Cómo se sabe cuál es la mayor urgencia de ambulancia que se tiene en diferentes puntos? Bueno, hay un centro, antes que nada, hay un centro de receptora del servicio, y dependiendo de la disponibilidad que se tenga, se hacen los pedidos de servicio, ¿verdad? A cada área. Por ejemplo, en Villeta o en las localidades se destinan algunas ambulancias. No quiero mencionar ningún lugar específicamente porque no sé el estado de la ambulancia, pero se ve de acuerdo a la disponibilidad de las ambulancias que están para el servicio, se programa la distribución del servicio. Sí. ¿En cuánto tiempo estarían disponibles todos estos proyectos, o cuándo se daría el puntapié inicial para contar ya con una mayor cantidad de ambulancias? Porque hablamos de una urgencia económica. Sí, nosotros... Hasta ahora todos proyectos, ¿verdad? Antes que nada... No, nosotros tenemos ya, si es que se destraba en contrataciones públicas, vamos a ir sacando las que están con problemas mecánicos o de repuestos. O sea, se depende de la burocracia de contrataciones públicas. Pero hoy esta mañana el director de la UOC me comunicó de que entró una protesta. Nosotros tenemos que contestar la protesta ahora. Y casualmente es una empresa, un taller que nos viene prestando servicio a la institución. Entonces, particularmente le pedí al director de la UOC que conteste lo antes posible. Claro. Y que contrataciones públicas se expida de tal forma que podamos de alguna manera avanzar, tener las propuestas, las ofertas lo antes posible, y tenemos la confianza de que los talleres autorizados y que están capacitados para dar el servicio a las marcas nos van a responder lo antes posible. Es decir, las más próximas a estar disponibles son aquellas que van a ser reparadas.
Así mismo, esas son las más inmediatas. Pero están Y el descompuestas proceso por de ahora, todavía no lo adquisición, quita, el proceso de adquisición esperemos que no tengamos ningún tipo de problemas, porque no sé si te acordás que hace 2-3 meses se publicó un llamado y Sí. antes de recibir una sola oferta ya se hablaba de se un vino gran la lluvia de negociado. críticas. Sí, así mismo fue, sí. Sí, se polemizó, por supuesto, no sé en qué se basaron, pero fue un gran punto ¿Y por qué de no detuvo discusión eso, antes de economista? que nazca la Siento que existe una criatura. prioridad, o sea, está ¿Cómo? por encima de las publicaciones periodísticas, está la prioridad del paciente, ¿verdad? Que va a necesitar esa Claro, esa no, ambulancia. O sea, nosotros del de repente Consejo, da la impresión de que se creo dejan que- intimidar por las publicaciones periodísticas de otros medios. No, en ese caso el anterior Ajá. era, nosotros hicimos una revisión y decidimos reformular el pliego porque era un sistema de alquiler por mes Ah, y donde el IPS también ponía el combustible. Combustible, sí, la contraparte. Y ahí caíamos de vuelta en un sistema de que tendríamos que estar detrás de cada unidad a ver si estaban prestando servicio o si falta de combustible, el famoso ordeñe, una serie de cosas, una serie de problemas que íbamos de vuelta a caer en el mismo, en problemas de control. Entonces ese problema de control, ese estrés de que si te falta combustible, que si no aceite, mantenimiento, hemos decidido reformular y pasar ese dolor de cabeza a los prestadores de servicios, no a nosotros. además es más difícil que Porque la inversión evidentemente hay una importante deficiencia, de la- en el proceso de control también, hay que Sí. reconocer. Y es difícil que la compra importante de estas ambulancias por parte de algún empresario del sector privado se dé si es que se alquilan por mes solamente, ¿verdad? O sea, obviamente uno calcula también el retorno a la inversión y a 5 años es mucho más rentable que mes a mes. Claro, porque sí, pero ahí también creo que en el sistema anterior de alquiler, que una unidad de 10 vueltas o 10 servicios al día, con ese sistema anterior pueden dar 5, pero con un sistema por kilometraje el interés va a ser superior y Claro. el inversor va a tratar de que esa unidad no quede parada. bajo sombra, que esté dando vuelta y prestando servicio, que es lo que realmente queremos. Queremos que las unidades a ser contratadas presten servicio 24 horas al día todo el año, que no tengan ningún pero para que esté parado o bajo sombra, es decir, que esté circulando, y creemos que de esa forma Y muchas veces con también un se presta monitoreo confusiones, don satelital, Luis. esas unidades van a estar trabajando. Porque ¿Perdón? hay casos en donde las ambulancias no se mueven porque no tienen el combustible suficiente para Claro. moverse todo el día, entonces ellos seleccionan el paciente. Si no es demasiado grave, Claro. lo mandan nomás, si es que puede ir en taxi o puede ir en vehículo, inclusive muchos en colectivo que murieron también por el camino, ¿verdad? Pero Sí, esa también en era este- una falencia, ¿verdad? El control del combustible y cómo funciona el servicio. O el robo también, que también es una discusión. El control también es un tema importante, factor importante. Pero con la modalidad que estamos analizando, toda la parte de combustible, la parte de mantenimiento, queda a cargo del inversor. Entonces sería una cuestión de que si el inversionista quiere recuperar su capital lo antes posible, sus ambulancias van a estar circulando todo el día, las 24 horas. Y también le vamos a poner un límite de 800.000 kilómetros, es decir, una unidad 800, 600.000 kilómetros. Eso depende, todavía no. Yo le estoy comentando alguna Claro. posición Y después particular ya tiene que darlo de baja. todavía no. Después le tiene que dar de baja, claro, porque ahí ya entra en ya va a sobrepasar la vida útil de la ambulancia. Y ahí la empresa, si todavía le quedan unos años de servicio, tiene que reponer por unidades nuevas.
Con respecto a la situación en el interior del Es país, una porque modalidad. muchas veces pecamos nosotros de pensar de que estos problemas solamente ocurren en Asunción o en el área central. Son Sin embargo, peores en el servicio público, en este caso el servicio de salud del IPS, también se extiende a diversos puntos del país. En el interior, ¿cómo está el tema de las ambulancias, director? Y yo creo que el problema principal está en el interior. En el interior. Así como mencioné anteriormente, no puede ser que una ambulancia, y te voy a explicar Detalladamente. puntualmente el caso de Jovenao. Jovenao, por ejemplo, la ambulancia que estaba allá tenía que venir a Asunción para hacer mantenimiento. Vino a Asunción y por falta de repuesto está todavía está todavía en el Sin taller, servicio. es decir, Sin prestar servicio. pero por acá en Asunción. Acá en Claro, Asunción, habiendo ya no sé si talleres lo que hace- excelentes allá, ¿verdad? Y claro, por eso que no estamos queriendo cometer el mismo error de que las empresas que participen de esta licitación tienen que tener cobertura país, porque hay marcas, 3 marcas de ambulancia tenemos, Renault, Hyundai y Mercedes-Benz. Y esas ambulancias están funcionando en todo el país, y si tiene problema mecánico en algún lugar, tiene que tener un taller autorizado cerca para que acudan al servicio que sea necesario, de tal forma de tener de vuelta en circulación con la garantía de la marca, de los representantes de la marca. Porque en todos lados ustedes verán, en cabeceras departamentales, hay talleres autorizados por diferentes marcas de vehículos. Claro. Estas Y que al final sale ambulancias- mucho más barato. Sí, estas ambulancias que van a ser licitadas para comprar, ¿se exigen que sean 0 kilómetros? 0 kilómetros, sí. Y además, otra parte de la logística, por ejemplo, el oxígeno dentro de la ambulancia, todo el equipamiento, ¿corre por parte de IPS o del prestador de la ambulancia? No, todos los equipos, Los insumos y equipos. Tiene que estar dentro de la ambulancia. Los paramédicos y los insumos, y reitero, es mi propuesta como consejero FEPRINCO, que corra a cuenta del IPS. Solamente los paramédicos y los insumos. Quiere decir que nosotros también va a haber un gerenciamiento compartido en ese sentido, de tal forma que mejore el servicio. ¿Verdad? Es una modalidad que estamos haciendo, estudiando, y yo particularmente estoy convencido que va a haber una solución a este problema que tiene el IPS actualmente. Economista, una consulta, porque el comentario común del ciudadano es cuando se publica algo relativo a IPS. ¿Cómo es que tienen plata para prestarle a tal o cual empresa, sin embargo no cuenta con ambulancias? Y hay que hacerle entender a esa gente que existen fondos que son destinados exclusivamente para tal o cual uso. Y reiterar más que nada eso, más que nada, como decía yo recién, para que la gente entienda por qué cierta plata va a un sector y otra plata va a un sector, porque existen los fondos y los recursos establecidos para cada área. Sí, es importante mencionar esto, porque el IPS, de los ingresos, de los aportes de los asegurados, una parte va para jubilación, para el fondo jubilatorio, y otra parte va para salud. Lo que viene para jubilación no se puede gastar en salud, no se puede mezclar. Y ese aporte que va a jubilación se tiene que invertir, porque tiene que generar renta para que los futuros jubilados o los actuales jubilados tengan los fondos necesarios para recibir sus beneficios. Eso no se puede invertir ni en compra de medicamentos ni en ambulancias. Por ley no se puede utilizar. Lo que viene para salud, el aporte de salud, que sobre el salario mínimo vigente entra a los fondos de salud aproximadamente 180.000 guaraníes, es lo que entra. Y de ese aporte, solamente ese aporte se puede
invertir o gastar en salud, en medicamentos, en ambulancias, en construcción de nuevos hospitales, de reparación de equipos, en fin, todo recurso, pago de recursos humanos, de salarios, todo entra dentro de ese fondo que va a salud. Que entre Entonces, paréntesis no es mucho cosas tampoco, diferentes que ¿verdad? no Si uno se pueden- pone a pensar Sí. todo el servicio de salud que presta IPS. Ese es el problema, ese es el problema que muchas veces no se entiende, que ese presupuesto, porque el presupuesto de salud, todo lo que entra de salud es un presupuesto de gasto. Nosotros hoy, que estamos prácticamente a mitad de año, tenemos ya ejecutado el 42% de ese presupuesto ya está ejecutado. Es decir, venimos ejecutando en forma muy ordenada el presupuesto de salud. Con respecto al tema de jubilación, nosotros tenemos que diversificar y tenemos que seguir invirtiendo para garantizar a futuras generaciones de jubilados. Esas son dos cosas diferentes. Este gasto de salud incluye la construcción inclusive de hospitales. ¿Qué pasó con esas últimas Así construcciones mismo. que quedaron pendientes? O sea, ahora, no sé si es en realidad su área, don Luis, pero por lo menos para que nos Sí. dé así una pincelada de la información. El de Ciudad del Este, ¿cuándo se termina el hospital grande? El hospital de Ciudad del Este está terminado, estamos equipando, si Dios y la Virgen permite, estamos inaugurando en agosto o septiembre, que tiene una capacidad de 280 camas. En diciembre estamos terminando la construcción del hospital de Ingavi en Fernando La Mora, de 600 camas, que va a alivianar mucho el hospital central. Claro, el descentralizar hospital un poco. central cumple 49 años de su construcción y se inauguró para 750, 800 camas. Hoy tenemos 1.200 camas en el IPS y no se ha aumentado, muy poco se ha hecho para aumentar la capacidad de ese hospital. Ese hospital necesita de reparaciones inmediatas. Vamos Y a hablar creo de más que- hospitales, creo que se están- director, y vamos a volver a hablar de este tema puntual de la ambulancia. Un segundito, porque es un tema muy sensible, sobre todo para la ciudadanía, y queremos compartir algunos detalles para que la gente se pueda comunicar con nosotros, Violeta, y para que también de alguna manera pueda hacernos llegar todas sus inquietudes y sus consultas, sus preguntas, si es que quieren hacerle al director. Sí, exactamente. La vía que se habilita obviamente es el WhatsApp, que ya nos va a confirmar en los minutos siguientes, Janet. Pero también está el Twitter, ¿verdad? Porque @C9N Paraguay nos encuentran allí también en Instagram y también en Facebook. Sin embargo, el Twitter es la vía más rápida, ¿verdad? A través de las menciones, los hashtags, podemos acceder al testimonio de las personas. Y, por ejemplo, algunas personas mencionan: no puede ser lo que está diciendo el directivo de IPS sobre las ambulancias. IPS tiene que tener su propio taller y mecánicos. También mencionaban a través de otras redes sociales, decía, aproximadamente se está pagando a IPS 470.000 guaraníes por el seguro de cada personal y por el monto del sueldo mínimo, ¿verdad? Es lo que dicen, sí. o sea, es mucha inversión para pocos progresos en el hospital. Por otra parte dicen, una vergüenza que de 120 ambulancias solo 40 funcionen. Vamos a actualizar y bueno, ya otros comentarios sobre otras noticias. Sin embargo, lo más relevante es lo que mencionan. Se aporta mucho mensualmente, lo que se debita del sueldo, diríamos, y no hay una inversión, no hay un progreso. Es lo que se menciona en redes sociales. Pueden continuar haciendo sus comentarios y también preguntas, ¿verdad? Que se van a trasladar posteriormente al economista, que está muy amablemente respondiendo todas estas consultas, @C9N Paraguay, también en el Facebook C9N Paraguay. Este tema de las ambulancias con taller propio, IPS nunca tuvo un taller de ambulancias. Y mire, el tema de tener un taller propio, yo creo que estamos justamente, particularmente, pienso que el problema de IPS es que no puede tener su propio laboratorio de medicamentos, no puede tener su propio taller, no puede tener estamos Comatado vamos a de entrar pie y en un mano. campo imposible de gerenciar. Nosotros creo que para cada caso hay especialidades, hay gente especializada
y nosotros tenemos que prestar servicio de salud. Y si agrandamos la estructura, vamos a agrandar en costo de salario, vamos a agrandar en costo de... Y no vamos, tenemos que enfocarnos en mejorar el servicio. Y creo que antiguamente ya se había hecho todo ese tipo de prácticas y no estamos como estamos, ¿verdad? Por eso que estamos buscando nuevos productos, estamos queriendo innovar para dar una solución efectiva del servicio. Director, pero también personalmente considero que no podemos estar creciendo en todas estas ramas y dejar de enfocarnos en lo que realmente tenemos que hacer, que es el cuidado de la salud en este caso en particular. Decís la palabra tercerizado y muchos temen ya, ¿verdad? Sobre todo por la experiencia de algunos de que el servicio suele empezar a empeorar con el tiempo, ¿verdad? O sea, al principio famoso, Escoba Nueva va re bien, todo funciona, se controla, se mantiene, todo funciona sobre ruedas. Sin embargo, con el paso del tiempo, esto no se mantiene, ¿verdad? ¿Cuál es el sistema de control que ustedes van a ejercer sobre este sistema tercerizado si es que así sale? Y yo creo que es muy simple, el simple funcionamiento y que las unidades cumplan con las exigencias técnicas, estén en buen estado. Es decir, una unidad que tenga problemas mecánicos, técnicos, el instituto va a controlar y va a sacar de circulación y la empresa se hace responsable, y para eso tenemos todas las garantías legales para exigir. Pero ustedes van a tener algún sistema paralelo de control en el sentido de que el kilometraje, ustedes también tienen una forma de controlar, sea por sistema satelital, o sea, hoy día hay muchas herramientas, claro, ¿verdad? Después en la parte del equipamiento, ¿cómo sabes si tiene oxígeno o no la ambulancia? A lo mejor no tuvo, ¿verdad? Y se necesitaba y no tenía, entonces... Nosotros vamos a exigir primero un centro de rastreo satelital, tanto en el IPS, y también la empresa también tendría que tener para que sean las órdenes de servicio. También vamos a exigir la presentación de las planillas de mantenimiento de cada unidad, de tal forma que se pueda controlar el cumplimiento de los mantenimientos correspondientes para el buen servicio de las ambulancias. ¿Esa medida de control que se tomarán es en base a algún antecedente de mal uso de los recursos, economistas? ¿O para ir garantizando también no, el tema de cómo va funcionando esa ambulancia o ese servicio? Claro, nosotros vamos a tener el reporte mensual y a diario, porque eso a través de un software se tiene el recorrido y cuáles son cuál es el rendimiento de cada unidad y de la flota en general. Y sería muy fácil hacer una revisión del rendimiento de la flota en general y en particular de algunas unidades también. Y aquellas que tengan poca rotación, poco servicio, el IPS se va a interesar y va a tener que revisar cuál es el motivo por el cual no está funcionando. Y si se le asigna a un lugar y no cumple, por supuesto enseguida se va a tener que analizar y revisar la situación de esa unidad en particular. Ustedes que manejan bien los números, ¿cuánto sería la inversión que tiene que hacer un empresario para poder acceder a esta licitación o por lo menos concursar si es que le interesa? ¿De qué monto estamos hablando para entrar en este negocio? Nosotros tenemos un presupuesto, y aclaro a la audiencia, no a los televidentes, no necesariamente vamos a invertir esa cantidad. Tenemos un presupuesto de 75.000 millones de guaraníes para 5 años. Eso, cuando llegue al Consejo, por supuesto vamos a tener todos los datos y vamos a analizar y reformular si es suficiente o no. Una vez que se haga el llamado, al tener las ofertas, vamos a revisar cada oferta en particular y vamos a ver si es que está dentro de lo razonable el costo por kilómetro o no, y eso nos daría a nosotros el Consejo tomaría la decisión de contratar o no. Y en el caso de no contratar,
la opción que tenemos es de comprar y volver a lo mismo de antes. Pero yo tengo mucha fe y creo, que esto va a resultar atractivo para potenciales inversionistas. Con respecto a ese presupuesto, en cuanto al presupuesto que maneja IPS para las reparaciones y mantenimientos, se había hablado de un monto de 5.000 millones justamente para invertir al año con respecto a estas reparaciones. ¿Es cierto este monto y qué se está realizando justamente con ese dinero? No, básicamente si no hay contrato, si no hay contrato vigente, ese dinero queda en el presupuesto, O sea, existe el dinero, lo que se está esperando es justamente movilizar esto con el tema de las contrataciones y realizar todo ese procedimiento burocrático, digamos. Claro, pues no podemos gastar, no podemos contratar, no podemos pagar por el servicio si no tenemos contrato. Ese es un problema que tenemos también. Y esperamos, personalmente espero que todo este proceso, contrataciones públicas, se expida lo antes posible, de tal forma a tener disponible lo antes posible estas unidades. ¿Cuál es el mayor problema con el que se tropiezan cada vez que existe un proyecto de esta envergadura para tratar de paliar la situación? Porque mencionaba usted el tema de contrataciones públicas y también algunas publicaciones negativas, pero ¿existe otro factor que incida en esto? Sí, lo que pasa es que ante una protesta, una o varias protestas, contrataciones públicas también tiene la obligación y el derecho de todos para responder y cumplir todo el procedimiento y proceso que la ley manda. Realmente debería haber una ley especial para tratamiento de temas así de salud, que le den una vía rápida para adquisición de medicamentos, insumos y ambulancias, pues es todo un tema. Algo menos no burocrático. puede ser que un proceso para compra de medicamentos nos lleve 7 a 8 meses de discusión, de protesta, de consultas, de burocracia. Es imposible, es un trabajo, es un desgaste muy grande y conlleva muchos problemas. Creo que todo lo que sea salud tiene que tener un tratamiento especial. Salud y educación, siempre lo decimos. Bueno, y por ejemplo, el servicio, la necesidad de la ambulancia puede ser diferente. Se usa ambulancia para trasladar a pacientes en grave estado o después de un accidente o con necesidad de traslado, ya que, bueno, por el equipamiento de un centro asistencial a otro. Pero también la ambulancia presenta algunas veces servicios para personas que no tienen una situación grave, pero por ejemplo van para una fisioterapia, ¿verdad? O van para, o sea, servicios que no son urgentes. ¿Ambos servicios van a estar incluidos en este sistema? Y todos los servicios que hoy se está prestando el IPS con la ambulancia vamos a seguir cubriendo, que va por ahí, así como bien dijiste, todo lo que sea de alta complejidad van a ir en unidades de terapia intensiva o equipados para ese fin. Porque también hay casos que no son tan urgentes, director, y no justifica movilizar una ambulancia para eso, por caso de necesidad de esa ambulancia para otro caso, ¿verdad? Por ejemplo, en un móvil normal, en una van normal, común y corriente, se pueden movilizar pacientes en cierta hora del día para ir y volver de su fisioterapia, por ejemplo. Y así se está movilizando en el caso de problemas menos complejos, se trasladan en las unidades de ambulancias comunes, vamos a decir, las simples, y las que sí necesitan de un tratamiento especial, sí se da un servicio diferenciado. Gracias por esta charla sumamente interesante. Prácticamente le consumimos toda la mañana al director, quien muy amable nos atendió. Muchas gracias, que tenga un buen resto de jornada. Gracias a ustedes por este espacio y estoy a las órdenes para cuando quieran. Gracias, el director, el economista.